Nunca creí que la Ciudad de México pudiera sentirse vacía. Crecí aquí. He visto avenidas colapsadas a las 3 de la mañana, puestos de tacos abiertos cuando ya no debería quedar nadie despierto, luces encendidas en departamentos donde nadie se asoma. Pero esa noche la ciudad estaba distinta. Como si algo se hubiera retirado de ella. Como si la CDMX hubiera contenido la respiración. Era martes. Siempre fue martes, aunque durante mucho tiempo dudé de ese detalle. Recuerdo haber salido del metro Hidalgo poco después de la medianoche. El último vagón iba casi vacío. 3 personas más y yo. Nadie hablaba. Nadie se miraba. El tren avanzaba con un sonido más grave de lo normal, como si arrastrara algo invisible entre estación y estación. Cuando las puertas se abrieron, sentí ese golpe seco del aire frío que solo se siente en el centro histórico de noche. Un frío que no viene del clima, sino de las paredes viejas, del suelo, de las historias que se quedan atrapadas entre los edificios. Caminé hacia la salida sin apuro. No tenía prisa. En realidad, no quería llegar a casa. Desde hacía semanas algo no estaba bien conmigo. Dormía mal. Soñaba con lugares que reconocía pero que nunca había visitado despierto. Soñaba con túneles debajo de la ciudad, con voces que pronunciaban mi nombre como si lo estuvieran leyendo de una lista. Al subir las escaleras del metro, noté algo raro. No había vendedores. Ni uno solo. Ni dulces, ni discos pirata, ni linternas, ni el hombre que siempre vende café en un termo metálico abollado. Nada. Solo el eco de mis pasos y un olor húmedo, como de tierra removida recientemente. Al salir a la superficie, la alameda estaba completamente a oscuras. No todas las luces. Solo las del centro. Las farolas de los extremos seguían encendidas, creando una especie de círculo de luz que dejaba el corazón del parque sumido en una negrura espesa, antinatural. Me quedé quieto. No sabría decir por qué, pero algo dentro de mí me gritaba que no avanzara. Y aún así, avancé. Mientras caminaba por el borde del parque, empecé a escuchar pasos detrás de mí. No apresurados. No lentos. Medidos. Como si alguien supiera exactamente a qué distancia mantenerse. Volteé. Nadie. Solo los árboles moviéndose suavemente, aunque no había viento. Seguí caminando. Los pasos continuaron. Fue entonces cuando escuché la voz. No venía de atrás. Venía de abajo. No mires, susurró. Me detuve en seco. El corazón empezó a latirme tan fuerte que me dolían los oídos. Miré alrededor buscando a alguien, a lo que fuera. No había nadie. Pero la voz seguía ahí, ahora más clara, más cerca. Si miras, ya no te vas. Retrocedí un paso. El suelo vibró ligeramente bajo mis pies, como si algo pesado se hubiera movido debajo del pavimento. Recordé, sin saber por qué, todas esas historias sobre túneles olvidados, sobre pasadizos sellados, sobre estaciones que oficialmente no existen. Corrí. Salí de la Alameda y me metí por una calle angosta que da hacia Reforma. Mientras corría, noté algo aún más perturbador. La ciudad estaba en silencio absoluto. No se escuchaban coches, ni sirenas, ni música lejana. Nada. Solo mi respiración y ese sonido como uñas rascando concreto desde muy lejos. Llegué a mi edificio jadeando. Metí la llave con manos temblorosas. Al entrar, sentí alivio inmediato. Luz. Sonido. Normalidad. Me reí nerviosamente, tratando de convencerme de que todo había sido sugestión, cansancio, estrés. Pero al cerrar la puerta, escuché claramente 3 golpes del otro lado. No golpes fuertes. No golpes desesperados. Golpes educados. Me quedé inmóvil. El reloj de la cocina marcaba la 1:13 AM. Los golpes se repitieron. 3 veces más. Lentamente. ¿Quién? Pregunté, sin reconocer mi propia voz. Silencio. Me acerqué a la mirilla. No vi nada. Ni sombra. Ni movimiento. Abrí la puerta apenas unos centímetros. El pasillo estaba vacío. Pero en el suelo, justo frente a mi puerta, había algo que no debería estar ahí. Era tierra.
Tierra negra, húmeda, como recién sacada del subsuelo. Cerré de golpe y pasé el seguro. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Pasé el resto de la noche sentado en el sillón, con las luces encendidas, sin atreverme a dormir. A las 6 a.m., cuando el ruido de la ciudad regresó, me convencí de que todo había terminado. No sabía que apenas estaba comenzando. Porque esa misma mañana, al revisar mi celular, encontré un mensaje de un número desconocido. Solo decía: ya nos viste. Ahora la ciudad también te ve a ti. Y debajo, una ubicación. Marcaba exactamente el punto donde, según el mapa, no debería existir nada. No borré el mensaje. No lo respondí. Tampoco cerré la aplicación. Me quedé mirando la pantalla como si fuera a moverse sola. La ubicación seguía ahí, inmóvil, marcando un punto exacto entre calles que yo conocía demasiado bien y que, al mismo tiempo, no recordaba haber visto nunca así. Era una zona cerca de la Merced. Demasiado cerca. Intenté convencerme de que alguien me estaba jugando una broma pesada. Algún conocido. Algún enfermo. Pero había un detalle que no cuadraba. El punto marcado no correspondía a ningún lugar accesible. No era una calle, ni un edificio, ni un local. Era un espacio muerto en el mapa. Un vacío. Decidí no ir a trabajar ese día. Llamé diciendo que estaba enfermo. Y no mentía. Algo dentro de mí se estaba pudriendo lentamente desde la noche anterior. A las 10 de la mañana, mientras me preparaba café, escuché un sonido que me heló la sangre. Venía del baño. El sonido de agua cayendo, pero yo no había abierto ninguna llave. Caminé despacio por el pasillo. Cada paso me costaba como si el aire se hubiera vuelto espeso. Empujé la puerta del baño. La regadera estaba abierta. El agua caía helada, golpeando el azulejo con una insistencia enfermiza. Me acerqué para cerrarla, y entonces lo vi. En el espejo, empañado por el vapor, alguien había escrito con el dedo una frase. No era el metro. Retrocedí de golpe y resbalé. Caí al suelo, golpeándome el hombro. Cuando volví a levantar la vista, la frase ya no estaba. Solo mi reflejo pálido, ojeroso, mirándome con una expresión que no reconocí. Salí del departamento sin pensarlo. Bajé las escaleras corriendo. No quise usar el elevador. Sentía que si entraba ahí no saldría. La ciudad estaba viva otra vez. Vendedores gritando, camiones pitando, gente empujándose. Todo normal. Y eso, por alguna razón, me dio más miedo que el silencio de la noche. Tomé un taxi rumbo a la ubicación marcada. No se lo dije al conductor. Solo le di una dirección cercana. Durante el trayecto, intenté distraerme mirando por la ventana, pero cada reflejo en el vidrio parecía tardar un segundo más de lo normal en imitar mis movimientos. El taxista no hablaba. Tenía el radio apagado. Cuando volteé a verlo, noté que tenía ojeras profundas, casi negras. ¿Mucho trabajo anoche? Pregunté, solo para romper el silencio. Tardó varios segundos en responder. Aquí nunca se duerme bien, dijo finalmente. La ciudad no deja. Llegamos. Bajé y pagué rápido. Antes de que cerrara la puerta, el taxista habló otra vez, sin mirarme. Si va a caminar por aquí no siga voces, dijo. Aunque suenen conocidas. Se fue antes de que pudiera preguntar nada. Caminé hacia el punto exacto del mapa. Cada paso me hacía sentir observado. La calle estaba llena de gente, pero nadie parecía notar nada raro. El punto marcado coincidía con una vieja vecindad abandonada. Fachada descascarada, ventanas selladas con láminas oxidadas, una puerta principal cerrada con cadenas rotas. Empujé. La puerta cedió con un quejido largo, casi humano. Adentro, el aire olía a humedad, a moho, a algo más a encierro. El patio central estaba cubierto de basura y plantas secas. Pero lo que me hizo detenerme fue el sonido. Un murmullo constante. Bajo. Profundo. Venía del suelo. Caminé hacia el centro del patio. Ahí, entre la tierra y los escombros, había una tapa metálica circular. No era drenaje. No era registro. Era algo viejo. Muy viejo.
Tenía símbolos grabados que no reconocí, pero que me hicieron sentir náuseas apenas los vi. Al tocarla, el murmullo se volvió más claro. Eran voces. Decenas. Tal vez cientos. No gritaban. Susurraban. Decían nombres. Mi nombre. Me alejé de golpe, respirando agitadamente. En ese momento, escuché pasos detrás de mí. Volteé esperando ver a alguien, pero no había nadie. Sin embargo, sentí claramente una mano apoyarse en mi hombro. Fría. Pesada. Ya llegaste, dijo una voz justo detrás de mi oído. Tardaste más de lo que esperábamos. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Todo mi cuerpo se paralizó. La presión en mi hombro aumentó, como si algo intentara empujarme hacia la tapa. La ciudad se alimenta de los que escuchan, continuó la voz. Y tú escuchaste desde hace tiempo. La mano desapareció de repente. Caí de rodillas, tosiendo, llorando sin darme cuenta. Cuando pude moverme, salí corriendo de la vecindad sin mirar atrás. Esa noche no regresé a mi departamento. Dormí en casa de un amigo, sin contarle nada. Pensé que así estaría a salvo. Me equivoqué. Porque a las 3:17 de la madrugada, todos los teléfonos de la casa sonaron al mismo tiempo. Mismo número. Mismo mensaje. Ahora sabemos dónde duermes. Y desde la calle, debajo de la ventana, comenzó a escucharse ese mismo murmullo que venía del subsuelo. Cada vez más fuerte. Cada vez más cerca. No pude volver a dormir después de eso. Nadie en la casa pudo. Mi amigo juraba que no había nadie afuera, que solo era el ruido normal de la ciudad, pero yo sabía que mentía, o peor aún, que la ciudad le estaba mintiendo a él. A la mañana siguiente me fui sin despedirme. Caminé durante horas sin rumbo fijo, evitando el metro, evitando los túneles, evitando cualquier lugar que estuviera bajo tierra. Me di cuenta de algo perturbador. Cada vez que pasaba cerca de una coladera, el murmullo regresaba. Bajo, casi imperceptible, como si algo respirara ahí abajo. Decidí buscar respuestas. No en internet. No en noticias. En la gente que lleva demasiado tiempo aquí. Llegué al mercado de Sonora. El aire estaba cargado de olores dulces y podridos al mismo tiempo. Incienso, animales, hierbas, sudor. Caminé entre los pasillos hasta que una mujer mayor, con los ojos completamente blancos, me habló sin verme. «¿Te siguen?», dijo. Desde abajo. Me detuve en seco. «No es brujería lo que traes», continuó. «Es ciudad vieja. Ciudad hambrienta». Me senté frente a su puesto sin decir palabra. Ella empezó a acomodar objetos sin sentido aparente. Llaves oxidadas, monedas antiguas, fragmentos de azulejo. Antes de que pusieran calles, antes del metro, antes de los templos, dijo, ya había cosas viviendo aquí. No eran dioses. No eran muertos. Eran restos. Le pregunté qué querían. Recordar, respondió. Y cuando alguien recuerda demasiado, lo jalan. Me mostró una foto vieja, en blanco y negro. Un grupo de obreros frente a una excavación. Algunos sonreían. Otros no. Todos tenían la misma mirada vacía que yo había visto en el taxista. Desaparecieron, dijo. Oficialmente, nunca existieron. Salí del mercado temblando. Esa noche, mientras caminaba por Eje Central, vi algo que no debería haber visto. Un hombre parado justo sobre una coladera abierta, completamente inmóvil. Su cuerpo estaba rígido, los ojos abiertos, la boca forzada en una sonrisa antinatural. La gente pasaba a su lado como si no estuviera ahí. Cuando me acerqué, sus labios se movieron. «No mires abajo», susurró. «Ellos miran de regreso». Retrocedí. Tropecé. Cuando volví a levantar la vista, el hombre ya no estaba. La coladera estaba cerrada. Esa misma semana comencé a investigar desapariciones. Personas vistas por última vez cerca del metro, de túneles, de obras. Nadie hablaba de ello. Los reportes eran vagos. Traslados. Abandonos. Casos cerrados. Hasta que encontré un foro viejo, casi olvidado. Un hilo hablaba de los que escuchan. Gente que decía oír voces bajo la ciudad. Todos los usuarios del hilo dejaron de escribir el mismo día.
La última publicación decía: si lees esto y reconoces los sonidos, ya es tarde. No luches. No corras. Ellos odian que corras. Esa noche, el murmullo regresó con fuerza. Ya no venía de abajo. Venía de las paredes. Del piso. Del techo. De mi cabeza. Me encerré en el baño, tapándome los oídos. No funcionó. Escuché claramente cómo algo se movía dentro de las tuberías, arrastrándose, acomodándose. Falta poco, decían las voces. La ciudad te está abriendo. El espejo comenzó a vibrar. Mi reflejo ya no imitaba mis movimientos. Sonreía cuando yo lloraba. De pronto, silencio absoluto. Demasiado silencio. El espejo se empañó solo. Y otra frase apareció, escrita lentamente desde dentro del vidrio. Tienes que bajar. Entonces, todas las luces se apagaron. Y sentí como el suelo bajo mis pies comenzaba a ceder. No recuerdo haber caído. Recuerdo la sensación de vacío en el estómago, el sonido seco del concreto rompiéndose, y luego oscuridad. Una oscuridad tan absoluta que dolía. Cuando desperté, el aire era pesado, caliente, con un olor metálico que me llenó la boca de inmediato. Intenté incorporarme y un dolor agudo me atravesó la pierna. No estaba rota, pero temblaba como si no me perteneciera. Encendí la linterna del celular. La luz apenas alcanzó a mostrar paredes de concreto húmedo, cubiertas de grietas antiguas y marcas que parecían hechas con uñas. Estaba en un túnel. No del metro. No de drenaje. Algo más viejo, más estrecho, más intencional. El silencio duró apenas unos segundos. Luego comenzaron los sonidos. Pasos lejanos. Goteo constante. Respiraciones que no eran mías. La linterna iluminó el suelo y vi huellas. Muchas. Todas iban en la misma dirección. Hacia abajo. Me levanté apoyándome en la pared y avancé. No porque quisiera, sino porque quedarme quieto me parecía peor. El túnel descendía en espiral, como si hubiera sido excavado alrededor de algo central. A medida que bajaba, las paredes cambiaban. El concreto daba paso a piedra, y la piedra a algo más oscuro, más poroso, como si estuviera dentro de un cuerpo enorme. Las voces regresaron. Ya no susurraban. Hablaban con normalidad. Algunas reían. Otras lloraban. Reconocí palabras, frases, recuerdos que no les había contado a nadie. Mi infancia. Mi nombre dicho por voces que ya no existen. Pasé junto a una abertura lateral. Alumbré dentro y vi una habitación pequeña. Había gente ahí. Decenas. Sentados contra las paredes, abrazándose las rodillas, mirando al frente. No se movían. No respiraban. Pero cuando la luz los tocó, todos giraron la cabeza al mismo tiempo y me miraron. Tenían tierra en los ojos. No te detengas, dijeron al unísono. Si paras, te quedas. Seguí caminando, llorando sin sonido. El túnel se abrió finalmente en una cavidad enorme. La linterna apenas podía abarcarla. En el centro había una estructura imposible de describir con palabras simples. No era una máquina. No era un ser. Era una mezcla de ambas cosas. Paredes de piedra y metal antiguo, atravesadas por tubos, raíces, huesos. Algo latía ahí dentro. Lento. Profundo. Constante. La ciudad tenía un corazón. Y estaba vivo. Alrededor de esa cosa, personas trabajaban. Excavaban, limpiaban, alimentaban. Vestían ropa de distintas épocas. Algunos parecían obreros de los años 70. Otros llevaban trajes antiguos. Otros no parecían humanos del todo. Uno de ellos se acercó. Tenía mi cara. No te asustes, dijo con mi voz. Esto es lo que sostiene todo. Quise huir, pero mis pies no respondían. La ciudad creció demasiado, continuó. Necesitó algo que la mantuviera despierta. Algo que escuchara por ella. Algo que recordara. Me mostró una pared cubierta de nombres grabados. Miles. Millones. Algunos estaban tachados. Otros brillaban débilmente. Busqué sin querer y lo encontré. Mi nombre estaba ahí.
No todos bajan, dijo. Solo los que oyen el llamado. Los que pueden soportar el ruido. La cosa del centro latió más fuerte. Sentí como algo dentro de mí respondía. Como si siempre hubiera estado conectado a eso. Te resistes, dijo mi doble. Eso significa que servirás más tiempo. De pronto, un estruendo sacudió la caverna. Gritos. Alarmas improvisadas. Algo estaba fallando. El corazón de la ciudad latía de forma irregular. Está despertando demasiado, gritaron algunos. Alguien lo está escuchando desde arriba. Me empujaron hacia una plataforma. Intenté luchar, pero manos surgieron del suelo, sujetándome. Frías. Fuertes. Decenas. Si sales, me dijo mi doble, mirándome fijamente. Diles que no escuchen. Diles que no bajen. Y entonces, sentí un empujón brutal. Oscuridad otra vez. Desperté en una calle. Era de día. La gente caminaba normal. Los coches pasaban. El ruido era ensordecedor. Estaba tirado cerca de una coladera, cubierto de tierra negra. Nadie me ayudó. Me levanté como pude. El mundo parecía igual pero ya no lo era. Cada sonido era demasiado fuerte. Cada vibración me hacía estremecer. Porque ahora yo también escuchaba. Y sabía que la ciudad nunca deja ir del todo a los que bajan. Desde ese día, nada volvió a ser normal. Cada paso que daba, cada calle que cruzaba, cada semáforo que se encendía y apagaba parecía resonar en mí. Escuchaba murmullos en los charcos de agua, en los autos que pasaban, incluso en las paredes de mi departamento. No podía apagarlo. No podía escapar. La ciudad estaba viva dentro de mí. Intenté advertir a otros. Amigos, compañeros, desconocidos. Les contaba historias, les enseñaba los mapas, les mostraba fotos. Nadie escuchaba. O mejor dicho, nadie quería escuchar. Y los que parecían prestar atención desaparecían al poco tiempo. Primero pequeñas cosas. Retrasos inexplicables, llamadas perdidas, mensajes sin respuesta. Luego simplemente ya no estaban. Comencé a notar señales en cada esquina. Grafitis que antes pasaban desapercibidos ahora tenían patrones. Nombres, fechas, coordenadas. Todo conectado. Todo un recordatorio de que alguien, algo, estaba vigilando. Las coladeras me llamaban, pero ya no caía. Ahora sabía que si lo hacía, no regresaría. Una noche, mientras caminaba por el centro, escuché un grito que me hizo congelar. Era humano y no lo era. Venía de un callejón que conocía bien. Me acerqué con cuidado. Allí vi un fenómeno que aún hoy me persigue. Una sombra del tamaño de un hombre, cubierta de tierra y polvo, que parecía caminar al revés, con los pies hundiéndose en la pared como si nada la sostuviera. Y lo más aterrador, estaba repitiendo palabras que yo había dicho semanas antes. Palabras que nadie más podía conocer. Quise correr, pero algo me empujó hacia atrás. No una mano, sino la presión del aire mismo. Y entonces escuché decenas de voces, todas a la vez. Escuchaste, escuchaste, escuchaste. Me desplomé contra la pared. Las voces comenzaron a cantar, a susurrar, a narrar recuerdos míos que creía olvidados. Me obligaban a revivir momentos dolorosos, momentos felices, momentos que no tenía derecho a recordar. Todo mezclado en un caos ensordecedor. Sentí que estaba desvaneciéndome. Al despertar, estaba en el techo de un edificio, con la ciudad extendiéndose ante mí. Ningún sonido normal, solo un murmullo constante, como si millones de oídos escucharan cada pensamiento mío. Intenté gritar, pero mi voz se había convertido en otra cosa. No era mía. No podía controlar lo que salía. Cada palabra pronunciada atraía miradas, sombras que se movían entre los edificios. Esa misma semana, noté cambios en las personas alrededor. Miradas vacías, pasos sincronizados, murmullos que se detenían en cuanto yo me acercaba. La ciudad me estaba mostrando su ejército silencioso, y comprendí que yo ya no podía escapar. Lo que bajó conmigo desde los túneles ahora caminaba conmigo. Invisible, latente, respirando con cada calle, cada esquina, cada edificio.
Intenté irme lejos. Salir de la CDMX. Pero cada transporte, cada terminal, cada carretera me devolvía aquí. No había fuga. La ciudad era un laberinto sin salida, y yo era parte de ella. Incluso la noche traía recuerdos de los túneles. Vibraciones bajo mis pies, susurros desde las coladeras, ecos de voces que repetían mi nombre. Finalmente entendí lo que mi doble me había advertido. Escuchar era el precio, bajar era el riesgo, regresar era solo el comienzo de la condena. La ciudad no solo vive, se alimenta de los que oyen, de los que recuerdan, de los que sienten miedo profundo y lo reconocen. Y ahora yo era parte de su alimento, aunque la superficie aún me dejara moverme, caminar, aparentar normalidad. Cada noche, antes de dormir, me detengo frente a la ventana. Escucho. Escucho cada paso, cada voz, cada susurro. A veces pienso en ignorarlo, en fingir que no pasa nada. Pero sé que eso es imposible. La ciudad me eligió. Me atrapó. Y está despierta, siempre despierta. Siempre recordando. No hay descanso. Nunca lo hubo. Desde el día en que desperté sobre la calle, comprendí que la ciudad había reclamado algo mío. Algo esencial. Algo que no podía recuperar. Las voces eran constantes. Ya no solo las escuchaba en la noche, en los charcos, en las coladeras. Ahora provenían de cada edificio, cada farola, cada pared que tocaba. Susurraban secretos antiguos, nombres de personas que desaparecieron sin dejar rastro, historias que nunca debieron ser contadas. Una madrugada, fui llevado hacia un callejón que no recordaba haber visto antes. La ciudad misma parecía guiarme, empujándome, doblando calles que yo conocía hasta que ya no sabía dónde estaba. Allí encontré la entrada que había visto antes en sueños. Una trampilla antigua, oculta tras ladrillos sueltos. No tuve elección. La ciudad no me preguntó. La tapa se abrió sola, invitándome a descender. El túnel estaba más oscuro que nunca, más vivo. Algo respiraba en su interior. Algo que no era humano, pero que recordaba nuestra forma. Sus paredes estaban cubiertas de símbolos que parecían moverse, reacomodarse. Cada paso que daba despertaba ecos de personas desaparecidas, voces que me llamaban por mi nombre y susurraban advertencias que ya no entendía del todo. Al llegar a la cavidad central, lo vi. Lo que realmente sostenía la CDMX. No era un corazón literal, sino algo más antiguo, más vasto. Un ser hecho de piedra, metal, raíces, tierra y sombras, latiendo con la memoria de la ciudad. Cada latido generaba susurros, cada vibración atraía lo que había quedado atrapado en los túneles. Y en su centro, una apertura que parecía devorar luz y sonido. Todo lo que había desaparecido, todo lo que la ciudad recordaba, estaba ahí dentro. Mi doble apareció de nuevo. Esta vez, su rostro se desfiguró. Sus ojos se vaciaron y sus labios dejaron de pronunciar palabras conocidas, reemplazándolas por un coro de miles de voces. Has regresado, dijo, pero ya no era mi voz. La ciudad no olvida. La ciudad no perdona. Ahora eres su oído, su memoria, su vigilante. Intenté retroceder, pero mis pies no respondieron. Cada pensamiento que tenía era amplificado y transmitido hacia el ser central. Comprendí que había sido un llamado desde el inicio. No era mi elección, era mi destino. Escuchar, bajar, regresar, todo estaba predestinado. Sentí que algo se fusionaba conmigo. Una corriente de recuerdos, voces, energía antigua. Cada fragmento de historia de la ciudad se conectaba a mi mente. Pude ver la CDMX como nunca antes. Los templos enterrados, los túneles sellados, los edificios antiguos que habían sido construidos sobre restos de los que vinieron primero. Todo respiraba y todo escuchaba. Todo tenía hambre. El ser central se expandió. Su latido resonó en toda la ciudad. Las calles vibraron. Las personas caminando sin saberlo comenzaron a formar patrones, guiados por un ritmo invisible. Supe entonces que cada grito, cada susurro, cada sonido que había ignorado, era parte de este ser. La ciudad misma era consciente. Y yo estaba dentro de ella, parte de su sistema sensorial. Mi doble desapareció.
Una parte de mí también. Ya no había retorno. Comprendí que cada paso que di desde la primera voz en el metro, cada mensaje, cada mirada al espejo, había sido parte del proceso. Yo era un nodo más, un observador atrapado, un guardián involuntario. Podía sentir la superficie normal, pero al mismo tiempo todo lo que estaba enterrado bajo ella. Cada secreto, cada desaparición, cada recuerdo olvidado. Intenté gritar, pedir ayuda, huir, pero solo escuché la risa de la ciudad. Un sonido antiguo, profundo, imposible de describir, que atravesaba huesos y memoria. Y en ese instante, supe que nunca volvería a caminar libre. Que nunca volvería a estar solo. Que la CDMX, en su esencia más profunda, me había reclamado y yo ahora la servía, para siempre. Desde entonces, cada persona que pasa por sus calles siente un escalofrío inexplicable. Cada callejón, cada coladera, cada rincón abandonado puede contener algo que escucha. Algo que recuerda. Y yo escucho. Siempre. Cada paso, cada murmullo, cada secreto de la Ciudad de México. Porque la ciudad no olvida. Y ahora, yo tampoco.